Listo, jóvenes. Ahora sí voy a compartir pantalla. Parece que el Teams no quería abrir el, el compartir pantalla del PowerPoint, así es que ya. No voy a utilizar la pizarra porque no está abriendo, pero abrimos este archivo y ya está. ¿Ok? Listo. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver la parte de realidad lingüística el día de hoy. Todavía es un tema general, así es que no vamos a ver aspectos gramaticales aún. Ya nos tocan aspectos gramaticales para la próxima semana. Hoy día vamos a ver este tema todavía general que es realidad lingüística. ¿Listo? Cuando hablamos acerca de la realidad lingüística, hay que ser consciente de algunos aspectos, como por ejemplo que la mayor diversidad cultural, sin duda, se va a encontrar en la selva, ¿no? Vemos en el mapa del Perú que estoy compartiendo que es una extensión grande. Sin embargo, al estar inmersa en vegetación, ríos, en realidad no es, así como lo vemos en territorio extenso, no es una zona muy habitable. Entonces podemos ver que es incluso mayor proporción que la costa, mayor proporción que la sierra, pero las casas están un poco alejadas y además no sobre todo el territorio se puede habitar, ¿no? Considerando que es parte de, el último pulmón del mundo, considerando que tenemos ríos por toda esa zona, la zona habitada o las zonas habitadas son escasas. Ahora, viendo que es una extensión de terreno grande, tendremos que existen diversas comunidades lingüísticas a lo largo de toda la Amazonía, que se comparte obviamente con otros países como con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, etcétera. Y veremos, pues, sin duda que estos grupos que se asientan muchas veces van a compartir territorio con Ecuador, Colombia, Brasil, etcétera. Y las lenguas que se encuentran, las comunidades que se encuentran justo en límite fronterizo, ¿no? Van a haber lenguas que se hablan tanto en Perú como en Ecuador, tanto en Colombia como en Perú, Brasil como en Perú, etcétera, porque las comunidades, pues, no reconocen mucho la territorialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que estudian, que viven en Perú, pero cruzan la frontera, como cruzar una pista o una calle, y van a estudiar a Brasil, ¿no? Porque tienen quizá mayores oportunidades, quizá porque la escuela está más pronta, más cerca, ¿no? Y lo mismo sucede con Ecuador y Colombia. Entonces, estas comunidades que se asientan en zonas fronterizas y que tienen de dominio una lengua X, originaria, aborigen, obviamente, se convierten en estas lenguas llamadas supranacionales. ¿Por qué no solamente se habla en nuestra nación, sino se habla además en otra? Entonces, la denominación de estas culturas que están asentadas en zonas fronterizas y que tienen su lengua que se habla no solo en nuestro territorio, sino también en otro, van a tener esa denominación que comparten ambos países, ¿no? Llamadas supranacionales. Entonces, teniendo en cuenta que la mayor diversidad está en la zona de la Amazonía, en base a pues este territorio extenso, sabemos que las comunidades están asentadas de forma medio aislada, no todas en un solo lugar, están ahí asentadas en toda la zona de la Amazonía. Hay que tener en cuenta que también estas poblaciones, estas comunidades no son muy numerosas, no son muy numerosas. Entonces, por más que exista gran cantidad de grupos asentados en la zona de la Amazonía, no son muy numerosos. Y entonces tendremos algo aparentemente contradictorio, ¿no? Que es la mayor diversidad lingüística, la mayor cantidad de comunidades lingüísticas asentadas, pero las poblaciones no son extensas. Entonces, la cantidad de hablantes es mínima. ¿Se dan cuenta? Es la mayor diversidad lingüística, la zona de mayor diversidad lingüística, pero las comunidades en cantidad de población son mínimas. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, es la mayor diversidad lingüística, hay que tener en cuenta que en cantidad son menor cantidad de hablantes que los de zona de sierra, que las lenguas andinas, por ejemplo,
¿no? Y mucho menos que las personas de costa, que por lo general van a ser eh, personas que manejan y hablan el castellano, ¿no? Obviamente el castellano se habla en las tres regiones, pero principalmente pues en la zona de costa, ¿no? ¿Por qué no existen lenguas originarias en la zona de costa? Es porque cuando llegaron los españoles, obviamente, sabemos que hubo este proceso de castellanización y la costa fue el primer lugar en castellanizarse. ¿Por qué? Por el fácil acceso, ¿no? Entonces no es difícil estar en costa, no es difícil estar en una zona plana, ¿no? De arriba a abajo, de norte a sur, no es difícil estar en una zona plana, pero ya van adentrándose en la zona de sierra, que es altura, ¿no? Y entonces ahí el proceso de castellanización fue más lento y aún si avanzamos la zona de sierra y llegamos a la costa de sierra, el panorama era mucho más complejo, ¿no? Por la zona que implica selva, ¿no? Implica pues animales salvajes, implica mosquitos, zancudos, ¿no? Brotes de enfermedades, etcétera. Y entonces el proceso de castellanización se dio de costa, sierra, y llegó hasta la selva, sí, pero el acceso fue mucho más restringido. Entonces hay gente que no se adentraba en la selva, ¿no? Los conquistadores en buena parte no llegaban hasta zona de selva tal cual. No es como que ahora yo tomo un bus y llego pues de la costa de Lima hasta Pucallpa en 18 horas, 20 horas y ya llegué a la selva. ¿No? Entonces, antes era mucho más complejo, ¿no? Con el tema de los puentes, las comunicaciones, entonces el acceso en realidad no era muy complejo. Y considerando pues que estas comunidades se defendían, ¿no? Entonces no querían de pronto pertenecer a o formar parte de o someterse, etcétera. Entonces el acceso era complejo, complicado y fue esta región, la selva, la que demoró más en el proceso de castellanización. A veces podríamos pensar que el proceso de castellanización ya terminó, pero en realidad todavía continúa bajo otros estándares, bajo otras características, ¿no? Cuando uno viaja a la zona de selva en comunidad, al fondo, profundo, entonces se da cuenta de que existe todavía el proceso de castellanización, ¿no? Porque existe esta idea global de que si todos manejamos una misma lengua, ¿no? El proceso de comunicación es mucho más fluido y sería mucho mejor, ¿no? Sin embargo, en la actualidad se sabe que una persona que maneja dos lenguas, tres lenguas o más, ¿no? O un país que tiene no una lengua, sino dos, tres, cuatro o más de 40 como nosotros, en realidad observa la parte de riqueza cultural, ¿no? Entonces, cuando una lengua muere, generalmente es toda una cultura la que muere, desaparece. Entonces, ¿cómo yo saber cosas de la cultura si es que la lengua murió? La lengua de esa cultura que puede expresarse a través de murió. Entonces, cada vez que una lengua se extingue por cantidad de hablantes, murieron todos, migración, etcétera, entonces no es solamente que la lengua murió, sino es la cultura que se expresaba a través de esa lengua también muere. Entonces, no es solamente la lengua, sino está ligado a la cultura, debido a que la lengua es la manifestación cultural, es una de las manifestaciones culturales. Entonces, si decimos que tenemos cerca de, no sé, 47, hace 10 años se hablaba de 57 lenguas, ¿no? 10, 20 años se hablaba de 57, 60 lenguas, pero ahora ya estamos hablando de menos de 50, ¿no? Según algunos consideran 47, 46, 48, 52. Entonces, estamos en un borde inferior a 50 lenguas. Y entonces, en esos tiempos, ¿no? Cuando se hablaba de más de 60 lenguas, teníamos una mayor riqueza cultural. Ahora las cosas han cambiado, estamos en decadencia, la zona de la selva en muchos sentidos está casi abandonada y entonces la gente ha migrado, ¿no? Y hay menos hablantes de muchísimas lenguas que ya están en proceso de extinción. ¿Qué nos dicen aquí? En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas. Ya se imaginan cuántas lenguas tendríamos incluso hace muchísimos años, dentro de las cuales destacan la lengua mochica,
la lengua cuye, la lengua chachapoya, la lengua colón, puquina, etcétera, ¿no? Entonces, en un periodo de 4 siglos hablamos de cerca de 37 lenguas, ¿no? Y ese proceso ha sido acelerado en los últimos años, ¿no? A veces cuando le preguntábamos a pobladores de la zona de la Amazonía, ¿no? ¿Por qué no enseñar a tus hijos tu lengua, ¿no? Y las personas de la Amazonía, eso hablando hace cuánto, 20 años por lo menos, nos decían, ¿no? Su justificación. No le voy a enseñar mi lengua, ¿por qué? Porque lo van a marginar en la escuela, porque no le va a servir de nada, porque en el colegio y la universidad le piden español, y entonces no le enseño la lengua por esos motivos, entre otros quizá. Sin embargo, a partir en esos años, estoy hablando de como 20 años por lo menos, en el año 2000, 99, 98, se creó una política en el Ministerio de Educación de revitalización de las lenguas originarias. Y entonces se comenzó a producir material en las lenguas originarias, material educativo, o sea, del colegio. Bueno, en mis épocas era la escuela nueva que regía para todo, ¿no? Pero actualmente en el colegio hay materiales que produce el Ministerio de Educación y en esos años se comenzó a producir materiales para los hablantes de diferentes lenguas originarias. No de todas las lenguas, sin duda, pero de la gran mayoría o de las más numerosas, ¿no? Que existían. Y entonces ese esfuerzo de revitalización de lenguas surgió efecto porque las personas ya se sentían un poco más empoderadas en el sentido de preservar su lengua, ¿no? El ministerio se preocupa por nosotros, la educación en el colegio se trata de hacer en lengua originaria, obviamente no de todas las lenguas, pero por lo menos de las más importantes, las más destacadas, las que tienen mayor cantidad de hablantes, las comunidades más numerosas, más políticas. Entonces, ya se cambió esa idea de si hablas una lengua originaria, no eres de bajo estatus, ¿no? Ya lingüísticamente hay que entender de que no existe una lengua inferior o superior a otra, lingüísticamente, ¿no? Políticamente, geopolíticamente, pues tendremos lenguas que son más importantes, digamos, ¿no? Con mayor cantidad de hablantes, ¿no? Que son lenguas globalizadoras, ¿no? Pero lingüísticamente no existe una lengua inferior a otra o superior a otra. Así que en algún enunciado de examen les ponen, esta lengua es inferior a tal. Falso, completamente falso. ¿Ya? Tienen que recordar eso. Lingüísticamente no existe una lengua inferior o superior a otra. Podemos hablar de otros criterios geopolíticos, predominantes, etcétera, pero lingüísticamente no. ¿Ok? Ahora, como sabemos que manejamos más de 40 lenguas en nuestro territorio y cada lengua es el reflejo de una cultura, ¿no? Entonces diremos que tenemos un país pluricultural, obviamente multilingüe, ¿no? En ese sentido, en esa gran cantidad de lenguas que tenemos, hay que reconocer que la lengua es una manifestación de la cultura. Entonces, si hablamos de más de 40 lenguas, estamos hablando de más de 40 culturas. ¿Qué implica una cultura? Así como nosotros, bueno, yo, quizá ustedes también, que somos hablantes de español, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo se refiere a una cosmovisión, ¿no? Y esa forma de ver el mundo y esa cosmovisión, digamos, occidental hasta un punto, ¿no? Influenciada de esa parte occidental. Imagínense más de 40 formas de ver el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro territorio. 40, más de 40, hablamos de 47, 48, 42, eso varía mucho, pero hablamos de más de 40 formas de ver el mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, es una cosa impresionante. Una vez hicieron un concurso de cuentos, ¿no? A nivel nacional y
Había unos cuentos que llegaban pues de la zona de selva, de la zona de sierra, de la costa también, obviamente, y una profesora contaba de que eran unas historias maravillosas, así como, imagínense, pues, no sé, pues Harry Potter, ¿no? Ya esa versión que tenemos, ¿no? De ver el mundo de una manera, ¿no? Ellos tenían formas diferentes e inimaginables para un occidental, limeño, que habla español, quizá como yo, quizá como usted. Y entonces ella votaba dio su voto, ¿no? En la comisión por esas historias maravillosas, ¿no? Y entonces otro miembro de la comisión le dice, eso no lo han hecho los niños y no lo han hecho los papás. Y entonces decía, pero ¿por qué? No, es que es una historia muy mágica. Y entonces la profesora era es quechohablante también, entonces también es de la parte andina, y decía, pero existen un montón de tradiciones, un montón de historias, mitos, leyendas, y es parte de su cultura. Entonces, como un niño no va a saber pues parte de sus tradiciones, su cultura, sus mitos, sus leyendas? Y al final no le dieron ganador a esos niños, eran como tres cuentos así, unos de la selva, unos de los Andes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran demasiado increíbles, ¿no? Y bueno, ya, en fin, pasó eso, ¿no? Entonces la persona estaba muy molesta por eso. Pero imagínense, o sea, ser conscientes de que existen más de 40 formas de ver el mundo, más de 40 formas de expresiones culturales, donde una de ellas es la lengua. Una de esas manifestaciones culturales es la lengua. Por eso es que hablamos de un país pluricultural, un país multilingüe, que es lo que tenemos, ¿no? Ya se desterró un poco la idea de que hablar una lengua originaria de la selva o de los Andes es una cosa que nos va que va a provocar que nos hagan bullying, que va a provocar que no seamos considerados dentro del estatus de la sociedad, etcétera. Eso ya se dejó de lado hace muchísimos años. Y más bien existen estudios que demuestran que las personas que manejan más de una lengua, o sea, dos, tres o más, tienen un nivel de abstracción mucho mayor que un monolingüe. Entonces nosotros, bueno, yo monolingüe, digamos, estamos en desventaja frente a las personas que manejan más de una lengua por capacidades mentales de abstracción, ¿no? Entonces existen esos estudios que hablan de mayores capacidades de abstracción mental para personas que manejan más de una lengua. Obviamente podemos adquirir un poco parte de ello cuando estudiamos pues otra lengua, ¿no? Como el inglés, el portugués, el italiano, etcétera, que es similar a estas lenguas originarias. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo cuando estudio inglés, estudio mi hora de inglés, ¿no? Mi libro de inglés y puedo ver hasta mi película en inglés, ¿no? Pero imagínese una persona que habla otra lengua, como no sé, pues el aguaruna, el shipibo, la xánica, ¿no? El jine. Entonces, ellos viven en ese otro mundo cultural. O sea, no es que tienen una hora de inglés, ¿no? Nosotros. Ellos viven 24/7, se dice, ¿no? 24/7, en esa manifestación cultural de su comunidad. Entonces, es muy diferente, ¿no? Decirse bilingüe por hablar inglés, que es cierto, no habla inglés, ya es bilingüe, ¿no? Pero es como bilingüe por horas, diferente al que vive en ese otro mundo cultural. Realmente ellos son los bilingües, los que viven en ese mundo. Occidental con el español, ¿no? Por la escuela, por la universidad, por la comunidad, pero también en el otro mundo amazónico, en el otro mundo andino, ¿no? Porque viven inmersos en sus tradiciones y en sus culturas, ¿no? Entonces, ellos quizás serían los más llamados a autodenominarse bilingües, ¿no? Porque viven en esa cultura y se observa en el manejo que tienen, pues, de dos lenguas, ¿no? Lo que vemos es el manejo de dos lenguas, pero lo que no vemos es todo lo que hay como manifestación cultural en su mente, como parte de su cultura. No conocemos de todas las culturas, obviamente,
pero podemos reconocer quizá de algunas, ¿no? Usted ha visto que pues en la zona de sierra, ¿no? Quizá que es la que tenemos más cerca, se habla pues del Dios, ¿no? ¿Y quién es el Dios, no? Ah, el Dios, y te miran, ¿no? Y ellos reconocen como parte de su cultura pues al sol, a la luna, a los apus, a los cerros, ¿no? Entonces de repente para una cultura occidental decir, ah, no, Dios es el sol, no, eso no, Dios está en el cielo, ¿no? Dios es el papá de Jesús, ¿no? Entonces son dos como visiones diferentes, ¿no? Imagínense más de 40 formas de ver el mundo, ¿no? Entonces es bastante complejo en realidad, aunque no lo parezca. Tenemos acá que dice todas las lenguas indígenas peruanas son oficiales. Sí, existe una ley de lenguas que salió hace muchos años ya, donde se dice que todas las lenguas originarias, ¿no? Son oficiales, son idiomas, ¿no? Pero hay un detallito ahí, en su zona de predominio. Entonces, si bien se asume que todas las lenguas indígenas son oficiales, esta partecita en la ley dice en su zona de predominio. Entonces, si estamos, no sé, pues en Pucallpa, en comunidad amazónica Shipiba, entonces ahí es lengua oficial, pero no en otros lugares. Eso es lo que dictamina la ley de lenguas. Imagino que en algún momento se modificará, porque ya hay mucha migración y ya pues todas las lenguas están en todos lados, pero específicamente la ley habla de en su zona de predominio. Si estamos en Cusco y es una comunidad quechua-hablante, ahí es lengua oficial. Si estamos, pues, no sé, en zona sur y el Aymara está en una zona específica de predominio entre 2 o 3 departamentos, entonces ahí es lengua oficial. ¿Ok? Entonces, esta ley de lenguas que dice que todas son oficiales, hace esta precisión que dice específicamente en su zona de predominio. ¿Ok? Entonces, tendríamos lenguas llamadas cooficiales. El español que rige para todo el territorio peruano, sin duda, y las lenguas en su zona de predominio. Entonces, si estamos en Pucallpa, en una comunidad Santa Ana, tendremos al español, por ser lengua oficial en todo el territorio peruano, y tendremos al shipibo, por ser parte de esa comunidad como manifestación cultural, en esa zona de predominio. Entonces tendremos el español y el shipibo, que son cooficiales, ¿ok? Cooficiales. Y así en todo nuestro territorio. ¿Qué más dice acá? La Amazonía presenta mayor complejidad lingüística, sin duda, mayor complejidad lingüística, pero hay que tener en cuenta que es la menor cantidad de población por el territorio. La menor cantidad de población. Mayor complejidad lingüística, pero en la selva está la menor cantidad de población. ¿Ok? ¿Existen hablantes monolingües, bilingües, multilingües? Cierto. Claro que sí. Uy, Dios mío, me estoy yendo por otro lado. Ya. Existen hablantes monolingües, bilingües y multilingües. Sabemos, pues, mono, prefijo de una lengua, bilingües, prefijo 2 lenguas, y multi, que son, pues, de varias lenguas. O sea, ya estamos hablando de no solo de uno, no solo de dos, sino, pues, de 3, de 4, etcétera. Y eso se da, o sea, a veces uno dice multilingües, pero no, eso está muy alejado. En realidad, no. Porque si estamos hablando en una zona de frontera, el español, pues que se estudia y se enseña en las escuelas, uno. Imagínese que usted sea miembro de una comunidad, ¿no? Con una lengua específica y cruza la frontera para escuchar clases o para los centros de salud, etcétera, y está en contacto con otra lengua. Entonces, ahí nomás tiene el español, tiene el portugués y tiene una lengua aborigen. Ahí nomás tiene 3. La gente que vive en frontera, en zona fronteriza, mínimo maneja 3 lenguas. 3 lenguas. ¿Se da cuenta? Ahí nomás. Español, portugués y una lengua originaria. 3 lenguas. Y si vamos a 2 comunidades aborígenes cercanas, pues será el español, si está en zona de frontera con Brasil, el portugués, y tiene cercanía con otra comunidad lingüística, hablaremos de 2 lenguas originarias. Estamos hablando de 4 lenguas. Entonces, definitivamente sí es posible
esa realidad multilingüe de la cual se habla también. ¿Ok? Avanzaremos aquí. Tenemos las lenguas habladas en Perú, que son las lenguas amerindias, ¿no? Y dentro de las lenguas amerindias encontramos, pues, las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Estas lenguas amerindias es esta denominación que se nos dio, ¿no? Por ser considerado, pues, pensando que llegaban a la India, etcétera. Pero hablamos del continente americano. Entonces, las lenguas originarias de América se van a denominar amerindias. Y las lenguas que llegaron de otro lugar se les llamarán no amerindias. ¿Ya? Entonces, este esquema donde hay esta división básica, hay que tener en cuenta ello. Lenguas amerindias, porque son lenguas originarias de América. Y las no amerindias son lenguas que llegaron por algún motivo, razón o circunstancia. Conquista, búsqueda de rutas comerciales, el encuentro de los mundos. La justificación es diversa. ¿Ok? ¿Cuáles serían estas lenguas no amerindias? Las que llegaron como el español, las que llegaron como el portugués, las que llegaron como el chino, el japonés, el alemán, el italiano. Entonces, las lenguas que llegaron a América son llamadas no amerindias. ¿Ok? Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es reconocer un poquito esta diversidad cultural. Así es que si bien es cierto, a lo largo de nuestras semanas vamos a estudiar una lengua no amerindia, que es el español, hay que ser conscientes de que existen lenguas amerindias. Y estas lenguas amerindias que se encontraban presentes en el territorio americano a la llegada de los españoles, se van a clasificar en nuestro caso en andinas y en amazónicas. ¿Ok? Y dentro de las lenguas andinas y las lenguas amazónicas vamos a encontrar lo que se llama familias lingüísticas. Vamos a ver estas familias lingüísticas que están dentro de las lenguas andinas y dentro de las lenguas amazónicas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el mapa con diversas denominaciones lingüísticas, ¿no? La lengua Cucama Cucamiria, Jakaru, Iquitu, Jaracumbut, Cauqui, Cachinagua, Wajún, Shipibo, ¿no? Taushiro, Huampi, Yagua, Yino, Caíno, Magua, Quechua, Matsiguenga, Muniche, Matsiguenga, Matse, etc. Entonces vemos aquí la gran diversidad, ¿no? Todas estas lenguas, e incluso más, ya vimos que se han extinto como 39 desde hace 4 siglos, han estado presentes, ¿no? A la llegada de los españoles, porque existían en la zona. Entonces, estas lenguas se denominan lenguas amerindias, ¿no? Originarias, aborígenes, nativas, como usted le quiera llamar. ¿Ok? Vamos a ver aquí, ¿qué más tenemos? Las familias. Vamos a ver dentro de las familias. En el ala andina encontramos la familia quechua y encontramos la familia, ¿dónde están? Aru. Entonces, en el ala andina vamos a encontrar estas dos grandes familias. La familia Aru y la familia quechua. ¿Ya? Veremos primero la Aru, que es más pequeñita. La Aru es aquella que tiene a las lenguas denominadas como el Aymara, ¿no? El Cauqui, ¿no? El Jakaru, ¿no? Antiguamente el Cauqui y el Jakaru se trabajaba como si fuera una sola lengua, pero ya se vio que son lingüísticamente dos lenguas distintas, ¿no? Se dice que se registran 450.000 hablantes en el último censo, en Puno, en Moquegua y en Tacna, ¿ok? Pero sabemos que esta lengua también es una lengua supranacional y que esta lengua también se habla en otros países, ¿no? Sabemos que pues nuestro país hermano Bolivia tiene también gran cantidad de hablantes de lengua aymara y en Chile también vamos a encontrar hablantes de lengua aymara, ¿no? Entonces el aymara es una lengua supranacional,
¿no? Y en el caso de Perú específicamente, vamos a encontrar en Puno, en Moquegua y en Tacna. Esa es la familia Aru, la familia Aru. Y luego también tenemos, perdón, dentro de la familia Aru vamos a encontrar, además de la lengua jóvenes, disculpen, se fue la luz, pero volvió, pero volvió. Dios mío, no sé cómo se apagó la computadora, veo la calle, todo el mundo había salido a mirar y de pronto ¡pluc! Se volvió a prender. Así es que ya estamos aquí de vuelta, Dios mío, yo no sé. Lo que pasa es que en la mañana han estado haciendo reparaciones y seguro por eso están probando, ¿no? Y se apagó y se prendió. Así es que cuando el Teams se prende en mi computadora tiene su proceso, ¿no? Se demora sus minutitos, ¿no? Así es que ya, ahorita voy a volver a subir la presentación y continuamos, Dios mío. Solo eso puede pasarme. A ver, la luz se fue. Jesús. Voy a volver a compartir pantalla y continuamos, ¿ya? Pero justo tienen un break, ¿no? Y algo me acordaba de que tenían mi computadora, imaginó que estábamos en el break y se confabuló con la luz el corte de energía, entonces dijo, oye, pienso que ya estábamos en break. Pero sí creo que tenemos un break de 5 minutos a la una, ¿no? De 1 a 1:05, creo que. No recuerdo bien. Su auxiliar seguro nos puede hacer recordar. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahorita. Se apagó todo y sí, pues que mi computadora no está enchufada a la corriente directamente, no tiene ese espacio de tiempo que debería tener, ¿no? Entonces se apagó por completo. Ya, ahorita que hablo. Bien, entonces estábamos viendo la familia Aru, justamente, y tener en cuenta que si yo la recuerdo es mucho más fácil. ¿Por qué? A diferencia de las otras, ¿ah? Porque la familia Aru contempla 3 lenguas. En caso nuestro de Perú tenemos el Aymara, ¿no? Que sabemos que el Aymara se habla no solo en Perú, sino también en Bolivia, también en Chile, ¿no? Y tenemos además el Cauqui y el Jacaru, ¿no? Ahora, el Cauqui y el Jacaru el Cauqui y el Jacaru se van a hablar en la zona que corresponde a Yauyos. De repente alguien no conoce mucho la zona de Yauyos, pero sí ha escuchado hablar de esa reserva paisajística Nor-Yauyos, ¿no? Donde hay manantiales, ¿no? Etcétera. Y entonces esa zona de Yauyos que está dentro de Lima, dentro del departamento de Lima, en la zona de la Sierra Sur, es ahí donde encontramos los hablantes de estas lenguas originarias, ¿no? El cauqui y el jácaro. Hasta hace muchos años se consideraba que era una sola lengua, pero luego se ha identificado que son 2 lenguas diferentes, no son dialectos ni nada, sino son 2 lenguas diferentes. Entonces encontramos ahí, pues, a estas 2 lenguas de la familia Aru, además del Aymara, que sabemos que se habla, pues, no solo en Perú, sino también en mayor cantidad de países que solo Perú, sino también en Bolivia, Chile. ¿Ok? Ya está. La edición. Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla y listo. ¿Ves? Ya está. Listo. Entonces, habíamos visto justamente ese detalle de la lengua Aru, ¿no? Como vemos acá, dentro de las familias, de las familias andinas, encontramos la familia Aru, que es la que estamos viendo porque es la más pequeñita, y también tenemos la familia Quechua, ¿ok? Dentro de las cuales encontramos las lenguas Quechua. Vamos a irnos un ratito para terminar la familia Aru. Habíamos visto aquí justamente que tiene la lengua Aymara, ¿ok? Que es bien, jóvenes, continuamos. He vuelto a cargar otra vez la presentación. Bueno, no voy a compartir mi cámara, no voy a hacer que haya problemas más, pero no es por la red, porque la red está bien. El problema es la electricidad, Dios mío.
Ok. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito rápido. Vemos aquí la familia Aru, tenemos la lengua Cauqui, la lengua Jakaru, vemos acá justamente que se habla en la zona de Yauyos, ¿no? Tenemos aquí la zona de Catahuasi, Yauyos, y que en el censo del 2017 teníamos 132 hablantes, ya ve que son poquitos, ¿no? Es una lengua que se encuentra en proceso de extinción en realidad. Y tenemos también la lengua tupe, catahuasi, ¿no? En yauyos, y encontramos que son solo 448 hablantes, entonces también son pocos hablantes, según el último censo del 2017, y entonces veremos que es susceptible de que más adelante, pues quizá se extinga, ¿no? En realidad, esperemos que no sea tan pronto, pero la cantidad de hablantes ha bajado de forma sorprendente en los últimos años. Entonces tenemos esta lengua Cauqui y Jakaru, como estuvimos viendo, y la lengua Aymara, que ya sabemos que se habla no solo en Perú, sino en otros territorios también. En el caso de la familia de la lengua quechua, vamos a encontrar que se habla el quechua costeño, central, costeño central, sureño y amazónico. Entonces, antiguamente se hablaba de dialectos, pero ahora se entiende y se sabe que no son dialectos, sino que son lenguas quechua, porque el quechua del norte no tiene comprensión con el quechua de la Amazonía, y el quechua de la Amazonía no tiene comprensión con el quechua del sur, del centro, etcétera. Entonces, se habla no de dialectos, sino de lenguas, dentro de las cuales obviamente hay dialectos, pero el quechua del norte es una lengua, el quechua central es otra lengua, el quechua costeño central es otra lengua, el quechua sureño es otra lengua y el quechua amazónico es otra lengua. ¿Ya? Por eso se habla de familia lingüística quechua. ¿Ok? Ahora, lo veremos en el caso del norte, en Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe, Lambayeque. En el caso del sur, en Ayacucho, en Cusco. En el caso del centro, en La Libertad, en Ancash, en Huánuco, en Junín, en Pasco. El quechua central en Pacaraos y el quechua amazónico en San Martín, ¿no? En Napo, en Pastaza, ¿no? Que son zonas evidentemente amazónicas. Sabemos también que el quechua es una lengua supranacional porque también se habla en otros países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil también. Tenemos que en el censo del 2017 se registran cerca de 3.800.000 hablantes, ¿no? En el caso de Perú, 3.800.000. Si hablamos a nivel de todos los países que habla quechua, bordeamos los 11 millones más o menos, pero en nuestro territorio está la mayor cantidad de personas quechohablantes. ¿Ok? Y luego tenemos las lenguas amazónicas, que sabemos que es la gran diversidad lingüística, y tenemos ahí las lenguas agrupadas en familias, ¿no? Tenemos la familia Aragua, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candosi, Jaracumbut, Huitoto, Jíbaro, Muniche. Si usted se da cuenta, el nombre de la lengua y el nombre de la familia suele ser exactamente igual en muchos casos. ¿Por qué? Porque resulta que ya las otras lenguas se habían extinguido como parte de la familia y solamente quedaba una. Y entonces a la familia se le denominaba de la misma manera cuando se hizo la catalogación, cuando se estableció el inventario lingüístico del Perú. Entonces, obviamente, por ejemplo, en el caso 6 de Jaracumbut, no solamente existía una lengua Jaracumbut, sino existían otras lenguas, pero ya en el registro solamente se encontró una. Eso no quiere decir que no haya tenido otros hermanitos, ¿no? Sino que en el tiempo que se hizo el inventario solo quedaba una. ¿Se dan cuenta? Huitoto, Huitoto. Aquí en este también tenemos el Ocaína, pero eran más, solamente que en el momento del inventario ya las otras se habían extinguido, ¿no? Una de las lenguas que tiene mayor importancia política es el ayáninca, por ejemplo, y vemos que se encuentra muy vital porque tiene a sus otras lenguas hermanas, como el caquinta, el chamicuro, el iñapari, el resígaro, el nomachiguenga, el piro, el yine, el llane, el xanomachiguenga. Entonces diremos que son lenguas que todavía están muy presentes como parte de la familia arahuaca, ¿no? Y es una
una familia que se encuentra muy activa políticamente, muy presente en la comunidad y sus lenguas todavía se encuentran vigentes. ¿Se da cuenta? Tenemos también la familia Pano, Chimaco, Pebayagua, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi, Guaraní, Záparo, y encontramos acá también una lengua, una familia muy presente que es la familia Pano. Y la familia Pano tiene una de sus lenguas más conocidas que viene a ser el shipibo, o también le llaman shipibo conío, ¿no? Y vemos que también es una familia muy vital porque tiene varias de sus lenguas todavía vivas, ¿no? Como el amahuaca, el cahuapano, el cachibo cacataibo, el cachinagua, el charanagua, el matzés, mayoruna, el shipibo gonibo, yaminagua. Entonces, a diferencia de las otras familias que tienen una o dos o por ahí tres, miren, aquí vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lenguas vigentes. ¿Se dan cuenta? Ocho lenguas vigentes. Entonces, dentro de las familias lingüísticas de la Amazonía, vamos a encontrar esta familia Pano, que es muy vital, y vamos a encontrar la familia Arahuaca, que tiene pues como componente a su lengua más conocida, que es el Ayánica. ¿Ya? Entonces, esas familias son importantes. El Arahuaca, ¿no? Y la familia Pano. ¿Se da cuenta usted por la cantidad de lenguas que tiene todavía vigentes? ¿Ok? Bien, entonces eso para tener un panorama general acerca justamente de este pequeño esquema que vimos al inicial, que era lenguas amerindias, ¿no? Andinas, amazónicas. Si aprendemos las andinas, que son más pequeñitas, recordamos a la familia Aru con el Aymara, el Cauca, el Jacaru, y recordamos a la familia Quechua con las lenguas quechua, lengua quechua del norte, lengua quechua del sur, lengua quechua del centro, lengua quechua de la Amazonía, el Pastaza, etc. Entonces, las otras que más o menos estamos viendo serían estas, las llamadas amazónicas. Ya, le digo porque a veces dice, identifica una lengua andina y una amazónica, o una andina y dos amazónicas, o dos andinas y una amazónica. Si usted recuerda las andinas, le va a ser mucho más fácil. Y ya sabe que las lenguas de la familia quechua, todas son quechua, del norte, del sur, del centro, de la Amazonía. Y la familia Aru contempla al Aymara, al Jacaru, al Cauqui. Todas las otras lenguas más que estamos viendo son amazónicas. ¿Ok? Eso es para tenerlo en cuenta. Bien, a ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí está. Las lenguas amazónicas supranacionales. Si vemos este mapa de la derecha, podemos observar cómo es que cruzan fronteras, ¿no? No conocen de territorios políticos. Y entonces estas lenguas que van de una frontera a otra son estas llamadas supranacionales. Encontramos en Ecuador el Iwampis, el Achuar. Encontramos en Colombia el Bora, el Ocaína. Encontramos en Colombia y Ecuador el Secoya. Encontramos en Brasil y Colombia el Huitoto, Ticuna, Yagua. Y encontramos en Brasil el Ayaninca, Xeninca, Caxinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzés, Charnagua. Encontramos en Bolivia el Eseja. Encontramos en Brasil y Bolivia el Jine. Entonces observamos que no solamente es una lengua, ¿no? Son varias lenguas que se comparten en dos o más países y se denominan de esa manera, ¿no? Supranacionales. ¿Ok? Supranacionales. ¿Listo? A ver, avancemos entonces un poquito más. Ejercicio de aplicación 1, dice enunciado 1, enunciado 2, verdadero o falso. Ya. A ver, un minutito, revísenlo y lo trabajamos juntos, ¿ya? Un minutito. Ya estamos. A ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? A ver, dice aquí, vean, porque unos compañeros están
he perdido. A ver, vamos a buscar. Hay alguien por ahí, ¿no? Alguien por ahí. Veo. Ya, a ver, avancemos. Entonces tenemos aquí, dice, Jorge es analfabeto y vive desde que nació en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, Junín, ya está cerca de Huancayo, donde todos solo hablan castellano y quechua. Por ello, se puede afirmar que él es, dice, él es. Me dicen, Jorge es analfabeto, quiere decir que no escribe, obviamente. Y desde que nació en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, Junín, cerca de Huancayo, todos solo hablan castellano y quechua. ¿Qué podemos afirmar? Monolingüe, ágrafo. Bicultural, ágrafo. Bilingüe, no ágrafo. Bilingüe, ágrafo. Monolingüe, no ágrafo. Vamos a ver qué cosas han marcado ustedes. Pueden escribir en su chat. Oh, vamos a poner el chat. Y si no, preguntamos. A ver, propuesta la de ella. Ahora vamos a ver. Claro, como me dicen que vive en Chongos y que hablan castellano y quechua, se asume que él maneja también ambas lenguas, ¿no? Eso es lo que podría inferir, lo que se podría afirmar, ¿no? Entonces, si maneja dos lenguas, es bilingüe, por más que escriba o no escriba, ¿se dan cuenta? Es bilingüe. Ahora, me dicen que es analfabeto. Y entonces, analfabeto, ¿qué quiere decir? Que no escribe. Y esa expresión que no escribe implica ágrafo. Y ágrafo quiere decir sin escritura. Ágrafo quiere decir sin escritura. Ajá, muy bien, la D, bilingüe sin escritura. ¿Ok? Luego dice coloque verdadero o falso y tenemos ahí que dice el Perú ha sido multilingüe cultural solo desde la colonia. ¿Qué dicen ustedes? Solo desde que llegaron los españoles hemos sido pluriculturales. ¿Mm? ¿Verdadero o falso? Ese es más falso que el pan multiserial que nos venden en la panadería, ¿cierto? Falso, cierto. Somos pluricultural desde mucho antes, ¿no? De la colonia, obviamente. Desde que se formaron las comunidades, desde ahí somos pluriculturales. El quechua es una de las lenguas amerindias más importantes de América. ¿Qué creen ustedes? Es una de las lenguas amerindias más importantes de América. Por supuesto, vemos que tiene gran cantidad de hablantes. Y si ustedes recuerdan el mapa del Tahuantinsuyo, en el mapa del Tahuantinsuyo, casi toda América del Sur era el imperio, poco más, poco menos. Y entonces era pues la lengua más importante, sin duda. Todavía lo es, no a escalas políticas, pero en realidad es la lengua amerindia más importante. Esa palabrita es importante, amerindia, porque si no dijera amerindia, tendríamos que tener en cuenta que sería el español. ¿Sí? Correcto, verdadero, jóvenes. Dice, el cauqui es una lengua amazónica en proceso de extinción. ¿Qué creen ustedes? ¿Está en proceso de extinción o no está en proceso de extinción? ¿Se acuerdan que vimos que tiene poquísima cantidad de hablantes? Y entonces de aquí a algunos años, digamos 20 años, 10 años, esa lengua es probable que se extinga. Es probable que se extinga. Entonces, es una lengua en proceso de extinción. ¿Debido a qué? Cantidad de hablantes, una cantidad muy pequeña. ¿Ok? Verdadero, verdadero. Claro que sí. El puquín, el jacaro y el muniche son lenguas amerindias extintas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? El puquín, el jacaro, el muniche son lenguas amerindias extintas. Ahí falso, ¿no? Porque en una nomás podríamos decir, el jacaro no lo es. El jacaro está vigente todavía. Entonces, eso es falso. ¿Mm? Está vigente. Muniche también está presente. Falso. Las lenguas de la familia Aru son habladas solo en Perú. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Las lenguas de la familia Aru solo
son habladas en Perú. ¿Se acuerdan que teníamos ahí al Aymara, al Cauqui, al Jacaru? Y si bien es cierto, el Cauqui y el Jacaru son hablados solo en Perú, el Aymara no. El Aymara se habla también en Bolivia, el Aymara se habla también en Chile. Entonces, ajá, falso. Muy bien, falso. No son solo habladas en Perú, porque el Aymara es una lengua supranacional. ¿Ok? Muy bien, falso. Continuemos, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver entonces otro aspecto y justamente vamos a ver las lenguas no amerindias, porque las lenguas no amerindias, que son consideradas estas lenguas extranjeras, foráneas, que llegaron con los conquistadores, digamos, ¿no? Dentro de estas lenguas no amerindias está la lengua que vamos a estudiar a lo largo de las semanas, y es el español. Las lenguas no amerindias, también llamadas extranjeras o foráneas, son aquellas que ingresaron al continente americano a partir del siglo XVI. La primera que ingresó fue la lengua española en 1532, ¿cierto? Se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etc. El inglés, el chino, japonés y portugués son algunas de las otras lenguas que también llegaron, ¿no? Eh, Dice, de ellas el español es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico. Usted ya sabe que lingüísticamente no existe una lengua más importante que otra, no existe. Pero desde el punto de vista social, político, pues el español es predominante, por lo menos en América. Tenemos el área dialectal del español, ¿no? Y encontramos aquí en América, ¿no? El 90% de hablantes de la lengua se encuentran en América, ¿no? Tenemos en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago, los Galápagos, Pascua, etc. Encontramos en la zona insular a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Encontramos en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. Y encontramos también en Norteamérica, en México, y en Estados Unidos hay varios lugares también, como Nuevo México, Arizona, Texas, California, entre otros. ¿Ok? Entonces, en América encontramos el 90% de los hablantes del español. Y encontramos también en Europa, obviamente, en España, ¿no? Y también encontramos en parte de África, ¿no? En el norte de España, en parte de África. ¿Por qué en África se habla español? Porque fue colonia. ¿Por qué nosotros hablamos español? Porque fuimos colonia. ¿Se dan cuenta? Pero en África, ¿cómo se va? Porque está cerca de España y también hay zona que fue colonizada. ¿Mm? ¿Ok? Y las Canarias, Rumania, Grecia. Y en Asia, ¿por qué se habla español? Porque también hubieron zonas colonizadas. Filipinas fue una de ellas, importante. En Turquía también hay hablantes, en Israel también hay, ¿no? Entonces podemos encontrar en estos continentes que uno diría, pues no, pero sí existe porque hubo expansión, ¿se dan cuenta? Conquista, encuentro de los mundos, como usted quiera, pero hubo expansión, tanto para parte de África, ¿no? Y tanto para la parte del Asia. La lengua cuenta con 591 millones de hablantes, según el Instituto Cervantes reporte del año 21. ¿Ya? Entonces hablando cerca de 600 millones de hablantes, tanto en América como en Europa, África y Asia. Ese es el área dialectal del español. ¿Ok? El origen del español. Sabemos que es una lengua que llegó con los españoles, ¿no? Y sabemos que el español se remonta al latín y sabemos que el latín llega a la zona peninsular, ¿no? Y en esa zona peninsular se hablaban otras lenguas. ¿Cuáles son esas otras lenguas que se hablaban en la zona peninsular? Las lenguas llamadas prelatinas, preromanas, prerománicas. Si usted se da cuenta en estas expresiones prelatinas, estas lenguas son previa a la llegada del latín, o sea, son las lenguas que se hablaban en esos pueblos.
Pero cuando llegan los romanos, por eso le dicen prerromanas, cuando llegan los romanos con su lengua, el latín, invaden la zona peninsular, destierran a esas lenguas que habitaban en esa zona y se instaura el latín como lengua de la cultura dominante en ese momento. Por eso es que las lenguas de la península se les denomina prelatinas, prerromanas y prerrománicas. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuáles son esas lenguas, reflejo de los pueblos que existían en la zona peninsular previo a la llegada de los romanos con el latín? Era el pueblo vasco, pueblo celta, pueblo tartesio, pueblo griego, pueblo íbero, pueblo púnico. ¿Y las lenguas que hablaban cuáles eran? Las mismas. Lengua vasca, lengua celta, lengua tartesia, lengua griega, lengua íbera, lengua púnico-fenicia. Entonces, los pueblos tenían como denominación a su lengua el mismo denominativo. ¿Ok? Entonces eran las lenguas reflejo de los pueblos. Pero bueno, llegan los romanos, instauran el latín y estas lenguas son desplazadas. Pero se les considera prelatinas, prerromanas, prerrománicas. ¿Ok? El español dice acá, la conquista, romanización de la península se inició en el año 218, siglo III a.C., justo con el comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Los romanos invadieron la península ibérica llevando aparte de su costumbre, lengua, es decir, el latín, ¿cierto? No fue la variedad clásica, sino más bien el latín vulgar. Ese es el que se expande. Los soldados, los comerciantes, el pueblo. Eso es lo que llega a la zona. Por eso es el latín vulgar. Luego de unos siglos evolucionó y dio origen ¿a qué? A las lenguas romances. Entonces, ese latín que se instaura en la península es el punto de partida para las lenguas romances. ¿Ok? ¿Cómo se le llamaba ese latín vulgar? Se le llamaba sermo rusticus, porque lo hablaban las personas rústicas. Sermo plebeius, porque era la lengua de los plebeyos. ¿Se dan cuenta? Entonces ese rústicos y plebeyos hace alusión a los hablantes. Latín vulgar. Esa es la variedad de la cual evoluciona la familia romance. ¿Listo? Entonces llega el latín, se instaura y da paso a la familia romance. ¿Cuáles son las lenguas de la familia romance? Tenemos acá el español, castellano, como se le quiere llamar. La RAE acepta ambos, obviamente. Catalán, portugués, gallego, francés, italiano, rumano, provenzal u occitano, sardo, reto-románico o romanche. Esas van a ser las lenguas de la familia romance, de las cuales la que nos interesa va a ser el español, que es la lengua que vamos a estudiar y es la lengua que hablamos, ¿cierto? Es la lengua que llegó. Procesos de cambio de latín al castellano. Se habla de estos cambios que se dan a nivel morfosintáctico, a nivel fonológico, ¿no? A nivel fonológico, que quizás es lo más evidente, tenemos los cambios de farina hacia harina, de filio hacia hijo. Entonces ve que la F cambia hacia la H, que no tiene sonido o manifestación fónica. Tenemos vocales EO que pasan a ser diptongos, ¿no? Que dice, son vocales EO breves y tónicas, pasaron a ser diptongos en castellano. Ventu a viento, somu a sueño. Entonces, una vocal pasa a ser dos vocales. Ese proceso se llama diptongación. Se construye un diptongo, se forma un diptongo, evoluciona en un diptongo. ¿Ok? El diptongo AU cambia a O, es este proceso inverso. AU de Tauro pasa a O, toro. AU de Auro pasa a O, oro. Entonces, si el de arriba era el proceso de diptongación, este de aquí abajo es el proceso de monoptongación. ¿Ya?
Grupos iniciales como PL, CL, FL cambian a doble L. En vez de pluvia, lluvia. En vez de pleno, lleno. En vez de clamar, llamar. En vez de clavis, llave. En vez de flama, llama. Entonces la secuencia PL, CL, FL evolucionaron, cambiaron a la conocida doble L que tenemos nosotros. Grupos consonánticos CT evoluciona che. En vez de decir nocte, decimos noche. En vez de decir lacte, decimos leche. Decimos pectu, decimos pecho. Entonces son cambios a nivel fonológico. Y en el nivel morfosintáctico hubieron varios cambios y cambia el sistema de caso al sistema de preposiciones. En vez de decir amico, ¿no? Amico, decimos al amigo, para el amigo. Entonces, en el latín se utilizaban sufijos que tenían el valor preposicional. Nosotros no utilizamos preposiciones como sufijos. Al contrario, las preposiciones van separadas. Decimos a el amigo, para el amigo. Y lo manifestamos como un objeto, que sería el objeto indirecto. Entonces, existen cambios a nivel morfológico, fonológico, que se dan en el paso del latín al castellano. Quizás los más evidentes son los fonológicos, que hemos escuchado Tauro y hemos escuchado Toro, ¿no? Entonces, Tauro viene del latín y Toro es la evolución al castellano, en un proceso de monoctongación. ¿Ok? Si quisiera especificar así. Muy bien, entonces tenemos las lenguas romances que se generan, la cual nos interesa básicamente el español. ¿Listo? A ver, avancemos un poquito más. Dios mío, tenemos ejercicio de aplicación ya. Elija la opción que presenta verdadero o falso y marque el enunciado conceptualmente correcto acerca de lenguas románicas o neolatinas. Ya está. A ver, un minutito y lo revisamos juntos. A ver, vamos a ponerle aquí para que no... Ya está. Un minutito y lo revisamos. Ya estamos. A ver, vamos a revisarlo juntos. Dice acá. Elija la opción que presenta secuencia correcta, verdadero o falso. Dice ahí, ejercicio número 2, verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes? Es la única lengua de Hispania que poseía escritura. ¿Será cierto eso? Es la única lengua que poseía escritura, procedente del Hispania, o sea, la única lengua, respecto al español, la única lengua de la familia que tenía escritura, ¿creen ustedes? También está el portugués, el italiano, el catalán, el gallego. Entonces no era la única, porque además del español, las otras también poseían escritura. Entonces eso es falso. ¿Ok? Falso. ¿Qué más? Dice ahí. Desde el siglo XIV se enriquece con vocablos amerindios. Se supone que se enriquece con vocablos amerindios
cuando llega a América. Entonces, primero tiene que llegar a sentarse y luego de eso, ¿no? Nutrirse del quechua, del aymara, del nahual, del taíno, del shipibo, qué sé yo. Entonces, en esas circunstancias también tenemos falso. Ya, las dos primeras, falso, falso. Vamos a poner ahí. Uno, tenemos FF. Falso, falso. Uy, Dios mío. Uy, Jesús. Desapareció, ya. Es la lengua oficial en algunos países de América del Sur. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? El español es una lengua oficial. En Perú, claro que sí. En Argentina, también. En Ecuador, Colombia. Sí, claro que sí. Lengua oficial, sin duda. ¿Verdadero? No en todos, obviamente, no en todos, ¿ah? Por eso dice en algunos, no en todos, obviamente, ¿no? En Brasil, ¿será lengua oficial? ¿Cuál creen ustedes que sea la lengua oficial en Brasil? ¿Cuál podría ser la lengua oficial en Brasil? No es el español, obviamente, ¿no? Es el portugués. Muy bien, claro que sí. Ahí la colonia portuguesa fue arrolladora, ¿no? Si hubieran llegado un poquito más acá, hubiéramos hablado portugués. Junto con la lengua gallega, forman parte de la familia románica. ¿Qué dicen ustedes? Junto con la lengua gallega, junto con el gallego, forman parte de la familia románica. Somos parte de esa llamada familia romance, románica, romántica, también le dicen a la familia, familia romance, ¿no? Verdadero, claro que sí, verdadero, verdadero, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Entonces sería falso, falso y luego verdadero, verdadero, ¿cierto? Uno punto, verdadero, verdadero. Ya está. Las dos, perdón, sí, completamos sí, completamos todo, sería falso, falso, verdadero, verdadero. Listo, Dios mío, ya. Marca el enunciado conceptualmente correcto y dice acá, uy, Jesús. Hay dos consideradas idiomas en el continente americano, lenguas románicas o neolatinas. Dos consideradas. ¿Qué podría ser? Vamos a ver. Los préstamos del griego, el árabe, el latín se han extinguido. Falso. Carecen de sociolectos, solo presentan dialectos geográficos. Falso. Se hablan únicamente en Centroamérica y Sudamérica. No. Las lenguas romances provienen del sermo erudito. Falso. Aquí es sermo vulgaris, sermo proletarios, porque es de ahí que viene la familia romance. Entonces, de todas estas alternativas, vamos a tener aquí que hay dos consideradas idiomas en el continente americano, y las dos son el español y el portugués. ¿Ok? De las lenguas romances consideradas idiomas, ¿no? En América encontraremos el español y el portugués, dos lenguas románicas, romances o también llamadas neolatinas. ¿Ya? Entonces, dos alternativas. ¿Está? Dos puntos alternativas. Listo, avancemos un poquito más. Dice, los préstamos en el español se refiere a qué cosa? Palabras de otras lenguas, ¿no? Que nutren al español. Y entonces vamos a encontrar diversos orígenes de lenguas que nutren al español. Por ejemplo, si hablamos de la antigüedad, encontraremos pues a los árabes que invadieron la península por más de 700 años. Ya se imagina cuántos préstamos lingüísticos llegaron. Una invasión de más de 700 años te deja un sinnúmero de palabras. Por eso es que vamos a encontrar muchos arabismos, ¿se dan cuenta?
Por eso hay muchos arabismos en el español, porque los árabes invadieron la península. E incluso había una lengua que se estaba formando entre el español y el árabe, que se conocía como el mozárabe, que se extinguió, desapareció o se disolvió cuando los árabes fueron expulsados de la península. Entonces, por más que llegaron, conquistaron y se instauraron por más de 700 años, llegó un punto en que los expulsaron. Y entonces ahí esa lengua entre el español y el árabe, que era el mozárabe, como que también de alguna manera desaparece en esa expulsión. ¿Qué es lo que queda en el español? Préstamos lingüísticos del árabe. ¿Y cómo se le llaman esos préstamos lingüísticos del árabe? Arabismos. ¿Ok? Ahora, también hubieron contacto con los alemanes. Y los alemanes eran un pueblo llamado germano. Los alemanes eran los germanos. Y entonces las palabras que quedan del alemán al español, ¿cómo se van a llamar? Germanismo. Los alemanes siempre han sido un pueblo bastante bélico. Por eso hay palabras como, por ejemplo, guerra, robar, orgullo, tregua, espía, bandera, ¿no? Que tienen que ver un poco con el ámbito de la guerra, ¿no? La ocupación de un territorio y se reflejan en las palabras denominadas préstamos lingüísticos de tipo germanismos. Y vamos a encontrar un universo muy grande llamado americanismos, que es la última columna de la derecha. Los americanismos. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran todas las palabras de América, de lenguas originarias de América, que nutrieron al español y que lo siguen nutriendo, obviamente. ¿Y cuáles son esas palabras llamadas americanismos? Quizá para nosotros sean las más fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque encontramos palabras que proceden del quechua, del aymara, de las lenguas amazónicas, de las lenguas de Centroamérica, de las lenguas de Norteamérica, ¿no? Originarias, no el inglés, el inglés llegó. Pero las lenguas originarias nutren al español y todo ese conjunto de palabras, de todo ese conjunto de lenguas, se denominarán americanismos. Si usted se da cuenta que hay palabras como canoa, cacique, maíz, petaca, cacao, chocolate, chicle, tiza, llama, paca, coca, cóndor, pampa, puna, huaco, tapioca, ñandú, jaguar, mandioca, tapir, entre muchísimas otras, ¿no? Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿el oyuco es americanismo? Claro, si el oyuco es originario de América. ¿La papa es americanismo? Claro, si la papa es originaria de América. Se dice que es a orillas del lago Titicaca. Es el origen biológico de la papa. Así es que podría ser entre Perú y Bolivia. Pero como en Perú hay mayor diversidad, se dice que es de Perú. Pero biológicamente es a orillas del lago Titicaca. Podría ser de Bolivia tanto como de Perú, biológicamente. ¿Ok? Entonces, ¿la papa qué es? Americanismo. El camote es de Centroamérica, americanismo. La yuca, de Centroamérica, americanismo. Entonces, a mí me preguntan, ciertos productos que nosotros reconocemos como nuestros, ¿qué cosa van a ser? Americanismo. Aquí está el cacao, ¿no? Y a veces uno cuando ve cacao dice, no, pero dicen que los chocolates más finos del mundo son pues de Suecia, pero en realidad, ¿no? Es de América, de donde sale el cacao. Y por ende, ¿qué palabra? Chocolate, americanismo. Si por ejemplo dice la palabra maíz, americanismo, ya, y el choclo, y el maíz fresco se le llama choclo. ¿Y choclo qué es? Americanismo. El maíz duro se le llama ¿cómo? Mote. ¿Qué es mote? Americanismo. Si yo preparo algo con el maíz fresco, humita, americanismo. Si preparo algo con el maíz duro, con el mote, ¿qué tengo? Tamal, americanismo. Entonces se dan cuenta que usted puede armar un campo semántico de palabras vinculadas que le van a dar, ¿no? En consecuencia, el origen. Y usted podrá saber si son americanismos o no. En el caso de los árabes, como decíamos, existen muchas palabras que se insertaron
dentro de las cuales tenemos, pues aquí dice albañil, albacea, rehén, tambor, ataúd, acémila, atalaya, barrio, rabasal, aldea, aduana, alcohol, zanahoria, azúcar, acelga, marfil, enjolía, azucena, alfalfa, alcancía, jabón, jarra, babán, acequia, zanja, jeque, sandía, alfajor, álgebra, almacén, naranja, limón, toronja, casa, arroz. ¿Ya se da cuenta usted? El arroz no es originario de América. El arroz llegó a través de los árabes a la península y de ahí llegó para acá. ¿Se da cuenta? El café tampoco es originario nuestro. También llegó por los árabes a la península y de ahí llegó hacia nosotros. Entonces, el café que usted toma todos los días no es americanismo, es arabismo. El arroz que usted come todos los días no es americanismo, es arabismo. El azúcar que usted consume todos los días con su café, con su té, no es americanismo, es arabismo. ¿Se da cuenta? Entonces usted, si trata de identificar el origen de ciertos productos, sabrá más o menos los préstamos lingüísticos, ¿no? De dónde es que vienen, más o menos, ¿no? Seguir la ruta un poco. Encontramos también otros préstamos lingüísticos que viene a ser la lengua de la cual viene el español. La lengua de la cual viene el español es del latín, entonces obviamente tendremos latinismos. Y son palabras fáciles de identificar en algunos casos porque tienen estas expresiones conocidas, ¿no? Como quórum, in situ, ad hoc, ultimátum, currículum. Entonces hay expresiones muy familiares, ¿no? Recuerden la iglesia, las misas eran en latín. Y todas las palabras de la misa son latinismos. Misa, iglesia, ¿se dan cuenta? Cura, ¿no? Hostia, son latinismos, porque las misas eran en latín. ¿Se da cuenta? Los galicismos se le dice así porque era del pueblo galés. Y los galeses se conocen como los franceses. ¿Y qué palabras vienen del francés, que era el pueblo galés? El yogur, el carnet, el champán, el buffet, ¿no? Palabras como bebé también, país también, carnet también, entre otras. Del francés, pero se le denomina galicismo porque es del pueblo galés. Y los anglicismos se les dice porque hablaban, era la lengua de los anglosajones. Y la lengua de los anglosajones, ¿no? Del pueblo anglosajón, se le llama anglicismo. Para nosotros, el inglés, pero es anglicismo porque es del pueblo anglosajón. Palabras como meeting, cóctel, gol, fútbol, light, bypass, gangster, drone, ¿no? Sándwich, ketchup, etcétera, ¿no? Que más o menos conocemos que vienen del inglés. ¿Ok? Entonces los préstamos lingüísticos son palabras que nutren a otra lengua. Y si hablamos del español, ya sabemos que se ha nutrido de anglicismos, galicismos, latinismos, americanismos, germanismos, arabismos, entre otros. Italianismos también. O sea, estos son los más recurrentes, quizá los de mayor cantidad o incidencia, pero también hay que se nutre de muchas otras lenguas. ¿Ok? Tenemos las variedades del español, sin duda, varía de la costa, de la sierra, de la Amazonía, y hay características de cada lugar, ¿no? Como por ejemplo el yeísmo, cuando decimos mantequilla, mantequilla, pero en vez de decir mantequilla, la predominancia es la Y, mantequilla. Eso es yeísmo, mantequilla. ¿Se da cuenta? Tenemos también otras circunstancias como, no sé, en vez de decir fideos, decimos juidios, pero eso no es en todas las zonas, es en la zona predominancia de la zona andina. Problemas de leísmo, loísmo, en vez de decir la vi llegar o lo vi llegar, decimos le vi llegar, inadecuado. En vez de decir se le ve bien, decimos se lo ve bien, inadecuado. Doble posesivo, era mi meta de mí.
Cuando dicen, era mío de mí, ¿no? Posesivo, doble posesivo. Flexión, derivación de adverbios, ¿no? Cuando decimos, en vez de decir medio, cansados, decimos medios. No es parte del estándar, pero es descripción del español de Perú. ¿Se dan cuenta? En la gramática descriptiva se describe y no se juzga. Lo que se está haciendo aquí es no juzgar y más bien describir las características del español de Perú, como el yeísmo, como la elisión de la D, como la confusión, alternancia, como el doble posesivo, ¿no? Como la flexión y derivación de adverbios, como la alternancia vocálica, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es parte de la descripción del español de Perú, sin juzgar, porque si lo juzgamos con la gramática normativa, encontraremos que son usos inadecuados. Pero la gramática descriptiva solo nos ayuda a describir cómo funciona el español en Perú. ¿Ok? Último ejercicio de aplicación. Dice, selecciona la actividad que poner de columna de palabras, subraye, correlaciones, marque la opción. Ya, vamos a desarrollarlo juntos para que nos alcance el tiempo porque ya estamos en la hora. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué dice acá? Selecciona la actividad que correcciona correctamente las columnas. Veamos. Los animales vertebrados tienen esqueletos, ¿no? Animales y esqueletos. ¿Qué podríamos decir que tenemos entre animales y esqueletos, creen ustedes? Esta correlación. En esta correlación podríamos encontrar animales y esqueletos. Animales va a ser latinismo y esqueletos también va a ser latinismo. Entonces, 1 con D. ¿Ok? Luego dice, la ropa que siempre usa Luis es de algodón. La palabra ropa viene del alemán, por lo tanto es germanismo. Y la palabra algodón es del árabe, entonces germanismo y arabismo. Tendríamos la alternativa A, germanismo y arabismo. Luego dice chocolate y sala. La palabra chocolate viene de cacao, obviamente, y entonces sabemos que es un americanismo, ¿no? Y la palabra sala viene de los alemanes, por lo tanto es un germanismo. Americanismo, germanismo. La alternativa B de bebé. Y por último tenemos la palabra barman y chicle, y ahí vamos a encontrar entre barman y chicle la secuencia que corresponde a una palabra del inglés, ¿no? Anglicismo, y la palabra chicle, que viene de América y que sería un americanismo. ¿Ok? Entonces tenemos la alternativa que corresponde a la correcta, sería la 1, D de dedo, este de acá. Listo, vamos a poner otro color. ¿Está? Y por último dice Marco Levación que todos los rasgos pertenecen al castellano hablado en Perú. Y dentro de los rasgos hablados del castellano en Perú, vamos a encontrar 1 y 3, o sea, la B. Vamos a ponerla acá. Y en 1 y 3 tenemos la presencia del ceseo, porque nosotros no usamos la Z de zorro, zapato, sino utilizamos la S, y a eso se le llama ceseo. Justamente el español que hablamos en Perú viene de una zona de España donde no hay ceseo. Por eso es que nosotros no hablamos con ceseo, porque si hubiera venido una zona de España que sí utilizaban el ceseo, tendríamos el ceseo, obviamente. Pero hay una zona que justamente era la zona de Castilla que no tenían ceseo. Por eso es que nosotros no tenemos ceseo. Y luego en 3 que dice el empleo de doble posesivo. Yes. El empleo de doble posesivo. Ya está. 1 y 3. ¿Ok? Vamos a ver, ¿tenemos algo más? Creo que sí. A ver, vamos a ver rápidamente. Dios mío, se acabó. Ah, no, ya, hasta ahí no me llegamos. Bien, jóvenes, les voy a colocar sus claves para cuando tengan un tiempito puedan... voy a dejar de compartir. Voy a colocarles sus claves para que puedan desarrollar su práctica en un momento que puedan... Ya,
Sí, vamos a colocar acá. 1, 2, B de bebé, 3, D de dedo, ahí está. 4, C de casa, 5, C de casa también, 6A, 7, vamos a poner acá B de bebé, 8 B de bebé, 9 E de enano, enano, 10, entramos acá D de dedo, 11 B de bebé y 12 D de dedo también. ¿Están estos jóvenes? Ay, voy a tomar una imagen de pantalla. Dios mío, ¿dónde está la gente? Ahí está. Ya está. Listo. Ya está. Listo, jóvenes, los dejo para que continúen con sus clases y nos vemos la próxima semana. Ahora sí voy a salir corriendo. Ya está.